Doy gracias a Dios porque me permite este estudio de su palabra. Vamos a analizar ahora en nuestro estudio lo que tiene que ver con respecto a la ley de Dios y la manera en que la ley de Dios fue dada a conocer, fue entregada por Dios al pueblo de Israel. Vamos a prestar nuestra atención a esto, pero antes de comenzar a señalar lo que la Biblia está diciendo con respecto a las tablas de la ley y con respecto a la ley, vuelvo a señalar aquí, digo vuelvo porque ya esto lo hemos tratado en otros temas, hablando acerca de la ley de Dios. La ley de Dios no llegó a existir en este momento en que Dios de esta manera majestuosa y gloriosa hace el pacto con el pueblo de Israel y lo constituye en la nación que representaría a Dios en la tierra. Porque antes que el pecado existiera, ya también lo vimos en uno de los temas que hemos presentado acerca de esto, antes que eh, el mundo cayera en pecado, ya nuestros padres sabían de la existencia de la ley de Dios, porque el cuarto mandamiento, por ejemplo, lo pongo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el que habla del sábado como día de adoración, ya en la Biblia se ve que fue el primer sábado que se adoró en este mundo cuando Dios reposó, bendijo y santificó el sábado. En esa ocasión estaban nuestros primeros padres. Ellos no fueron los que reposaron ese día porque ya hubieran hecho un trabajo. Fue Dios el que hizo un trabajo y terminó su obra. Por eso el sábado de, es de Dios. Descanso para Jehová tu Dios, porque terminó una obra de creación. Pero allí también Dios enseñó a nuestros padres a guardar el sábado. Además, en la prueba que se puso al hombre para que demostrara que amaba a Dios y que quería seguir a Dios con respecto a la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos sabían porque la ley de Dios dice no matarás. Y desde el momento en que ellos comen el fruto del árbol prohibido, mataron, entró la muerte. También Dios dice, no tenga dioses ajenos delante de mí. Cuando ellos le hacen caso a la serpiente, la mujer le hace caso a la serpiente y Adán aventura a hacer, seguir en el camino de transgresión de su esposa, estaban poniéndolo en primer lugar, en lugar de Dios. Ya esto lo hemos visto en otros temas, lo ratifico aquí para señalar que la ley de Dios ya existía de antes. La ley de Dios nunca fue revelada al ser humano por la intervención del espíritu de profecía. O sea, toda la Biblia ha estado escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo y esos hombres inspirados se llamaron profetas, fueron los que escribieron la Biblia. Pero ellos no recibieron por inspiración la ley de Dios. La ley de Dios es el mismo Dios que la da antes del pecado. Pero después, cuando eh, ya Dios hace el pacto con el pueblo de Israel y lo señala con el pueblo de Israel porque fue el primer o la primera nación que en la tierra Dios comenzó a forjar desde la elección de Abraham como el progenitor o el patriarca del cual vendría el pueblo de Israel. Así la promesa pasó a Isaac, así pasó a Jacob, y Dios fue el artífice que sacó a los israelitas de Egipto, donde eran esclavos,
y los hizo una nación. Cuando Dios hace la reunión en Horeb para establecer al pueblo de Israel como un pueblo, como una nación que representaría a Dios, Dios le da a ese pueblo, junto con el pacto que le estaba dando y junto con todas las cosas que allí se estaban señalando, muchas de ellas ya las hemos analizado, otras las analizaremos también. Allí Dios da la ley, pero cuando Dios da la ley, lo hace de una manera maravillosa. Nosotros estudiamos en Éxodo 19 la manera en que Dios preparó al pueblo para dar el pacto y para que ellos eh, recibieran la ley de Dios que debían obedecer y que sería el pueblo único en la tierra que tendría dentro de su propia constitución esa ley de Dios que él dio. Pero yo me referí, y voy a señalarlo aquí en este momento, que Dios preparó al pueblo de una manera maravillosa. Ya lo hemos estudiado y lo volveremos a mencionar en este o en otros temas que estamos siguiendo esta secuencia de estudios en este momento. El pueblo se reúne en Sinaí. Dios se manifiesta de una manera gloriosa. El monte de Sinaí tiembla, se llena de oscuridad, se llena de relámpagos, de truenos. Se veía la magnificencia de la gloria de Dios. Pero entonces Dios da esa ley de una manera audible a todo el pueblo de Israel. Y en Éxodo 20, después vamos a hacer un estudio concienzudo de esta ley en Éxodo 20, Dios comienza a decir, y cuando Él comienza a hablar, cuando el pueblo se prepara al ver cómo aquel monte temblaba, el sonido de la trompeta, de la bocina que se oía, y Dios comienza a hablar, le da los mandamientos uno por uno. Y el pueblo oía aquello y se estremecía de temor, porque estaban escuchando a Dios. Lo que queremos resaltar aquí ahora, que cuando Dios dio a la humanidad pecadora la ley de Dios, no porque la estaba dando desde ahora, porque ya hemos dicho, siempre existía, pero Dios le está dando al pueblo de Israel porque sería la ley central que ese pueblo tendría, que la obedecería y enseñaría a las naciones a obedecer, junto con las otras leyes que también vamos a estudiar aquí. Pero que Dios la promulgue y se escuche, eso fue una obra que marcaba la importancia de los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque representaba el carácter de Dios, la ley de Dios, de la cual ya hemos estudiado y seguiremos estudiando, representa el trasunto del carácter de Dios, dice quién es Dios. Pero después de haber dado esa ley de esa manera audible, Dios llama a Moisés que suba al monte donde él está. Moisés va a la presencia de Dios y allí, en el monte, Moisés recibe la ley de Dios en tablas de piedra. Lo voy a decir aquí y lo voy a repetir después cuando estemos leyendo los textos. Esas tablas de piedra
obras de Dios, escritura de Dios. Y esas tablas de piedra y esa ley se escribieron dos veces, desde la primera vez, porque la tabla que Dios usó, que Él preparó para escribir esa ley, fue escrita por la parte de anverso, o sea, la parte delantera, y el reverso, o sea, la parte de atrás. Fue escrita por los dos lados. Con respecto a quién escribió esa ley, dice en Éxodo 31, 18, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio dos tablas del testimonio. Las tablas del testimonio porque la ley es testimonio de Dios. Dice quién es Dios, nos enseña quién es Dios. La ley del testimonio porque esa ley señala quién es Dios, el carácter de Dios. Entonces dice, sí, Moisés en el monte de Sinaí le dio dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Se señala aquí que esa tabla que Dios dio estaba escrita con el dedo de Dios. No vamos a señalar en este momento qué cosa es el dedo de Dios. No que no lo vayamos a decir, sino que en este instante no vamos a decir el dedo de Dios es tal cosa, porque eso lo vamos a ver. Pero lo que queremos señalar es que esa ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios, era obra de Dios. Ahora vamos a leer en Éxodo capítulo 32. Vamos a leer o comenzar a leer el versículo 15. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas de ambos lados, de una y de otra cara. Aquí está el texto de lo que ya había señalado. La ley de Dios fue escrita en dos tablas, veremos por qué después, pero fue escrita delante y por detrás, o sea, la ley de Dios la escribió Dios en esa tabla que él había preparado dos veces, por la parte de delante y por la parte de atrás de cada tabla. El mandamiento se escribió dos veces, fue escrita por Dios, además de haber sido promulgada por Dios. Dice, las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Queremos señalar aquí esto porque vamos a prestarle más atención a este aspecto. Vamos a volver a mencionar esas tablas y esa escritura aquí, ahora mismo. Éxodo 32. Dice el versículo 16, las tablas eran obra de Dios. Quiere decir, aunque lo leeremos en otros textos, pero estamos puntualizándolo desde aquí, quiere decir que esas tablas no vinieron a la existencia porque Dios dijo y Él mandó y existió. Cuando Dios creó el mundo, menos en la creación del hombre, Dios mandaba,
daba la orden, hablaba y las cosas venían a la existencia. Estas tablas fueron labradas, fueron hechas por Dios. Dios preparó las dos tablas. Dios las prepara esas tablas con el material con que Dios hizo esas tablas y Dios también dice aquí que Él fue el que escribió la ley. ¿Por qué estoy diciendo esto? No es ninguna contradicción bíblica, sino una manera que Dios dio en la Biblia para explicar las cosas como fueron y quién las hizo. Repito, las tablas estas fueron alisadas, fueron preparadas por el mismo Dios. La escritura, ya vimos en la primera lectura del último versículo del capítulo 31, que fue escrita por el dedo de Dios. Pero aquí dice, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Así que el dedo de Dios no significa que cuando Dios cogió su dedo, escribió con su dedo, sino que esa expresión, el dedo de Dios, también estaba representando a Dios o a Dios, porque dice que era obra de Dios. Era escritura de Dios eh, puesta o grabada sobre las tablas. En este tema que estamos señalando, vuelvo a repetir, es muy importante que sepamos que el dedo de Dios es el mismo Dios, pero que Dios, y digo yo aquí ahora, pero que Dios, porque en la Biblia, cuando se utiliza y se dice la palabra de Dios, no siempre está hablando de una sola persona. Por ejemplo, hemos leído en estos temas que hemos tenido, usted cuando ha estudiado la Biblia, comenzando a estudiar la Biblia, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios hace al ser humano y hace a la pareja, crea a Adán, crea a su esposa, Adán de la tierra, su esposa de la costilla de Adán. Dios dice, cuando fue a hacer a Adán, hizo de una manera distinta a cuando hizo toda la creación. Dijo Dios entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí la palabra Dios no estaba diciendo que Dios era una persona. Estaba diciendo que Dios era más de una persona, porque dijo, hagamos. De esto que estoy señalando ya estudiamos al principio de hacer los temas, estas grabaciones, hablamos acerca de esto, porque Dios, cuando dijo hagamos, ¿quién era Dios? Porque dice hagamos. Estudiamos que el Hijo de Dios, Jesús, que vino a la tierra y se hizo un hombre, también era Dios. Ahí lo dice en Juan capítulo 1, comenzando la escritura del Evangelio de Juan. El Hijo era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y en el versículo 14 de Juan 1 dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces el Padre y el Hijo estaban cuando Dios dijo, hagamos al hombre.
En el versículo segundo, el segundo versículo de la Biblia, se señala en Génesis que el Espíritu de Dios incubaba, se movía sobre la haz de la tierra. Se menciona al Espíritu de Dios. Aquí, en esta ley que se está dando, que Dios prepara las tablas, que Dios la escribe, se señala primero el mismo Moisés escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, dice esa escritura fue el dedo de Dios. Aquí, en Éxodo 32, dice que era obra de Dios. O sea, Dios obra junto. Dios cuando obra no es una sola persona. La Biblia lo señala. A través de toda la Biblia está señalado. Ya hemos dedicado tiempo para estudiar esto. Lo estamos señalando aquí una vez más. No estaba solamente una persona. Esa ley, las tablas y la escritura era obra de Dios. Porque cuando se dice Dios, igual que cuando Dios creó al ser humano, se está hablando de un Dios que obra al unísono, que tiene un propósito, que la creación de este mundo fue dada por Dios, que la escritura, que la Biblia fue dada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando se habla de Cristo, que se dice el verbo, ese verbo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa, porque es la expresión de la voluntad de Dios y es lo que Dios nos da para que nosotros podamos conocer hasta donde esté revelado quién es Dios y cómo debemos conocer y adorar a nuestro Dios. Pero eso no quiere decir que la Biblia esté haciendo una descripción completa y clara, acabada, acerca de quién es Dios, porque Dios es más que toda la creación. En nuestro mundo pecaminoso, porque aquí fue donde el pecado entró y se asentó, y aquí es donde está Satanás con los demonios que fueron ángeles, están aquí. Aquí no se puede saber todo lo que es Dios, porque ni siquiera el mayor de los seres creados puede conocer quién es Dios, porque Dios es más que todas las criaturas, pero Dios sí en su palabra nos deja escrito para que nosotros sepamos quién es Dios. Y ya hemos estudiado estos temas que aquí los estamos ratificando ahora, que la Biblia enseña que cuando Dios dice hagamos al hombre, estaba hablando de Dios más de una persona obrando para la creación del hombre. Y cuando Dios está dando su ley en el momento del pacto con el pueblo de Israel, la Biblia también está señalando, ya lo estamos viendo desde un inicio, que se está hablando de más de una persona, de más de una persona divina, porque la ley promulgada, hablada, la ley escrita en las tablas que el mismo Dios preparó, todo eso es obra de Dios. Pero una parte dice el dedo de Dios, señala a alguien que es Dios, pero lo dice como el dedo de Dios. Y dice obra de Dios porque lo que Dios hace en conjunto es Dios quien lo hace. Voy a señalar, la Biblia dice que el Padre, Dios el Padre, que Dios es el principal. La Biblia enseña
Y vamos a dedicar tiempo después a estudiar también lo que la Biblia dice acerca de Cristo. La Biblia enseña que aunque nosotros en el idioma humano lo recibimos como el Hijo de Dios, Cristo también es Dios, Dios que se hizo humano y dio su vida para salvarnos. Pero también la Biblia dice que el mismo Cristo habló que él enviaría otro consolador hablando del Espíritu Santo. Volveremos, aunque ya lo hemos estudiado, volveremos a analizarlo más y lo señalaremos más aquí en este tema. Pero todo lo que Dios hace en el plan de la redención lo hace Dios. La salvación del ser humano es la salvación que Dios da. La resurrección del ser humano que Dios va a resucitar para que estén con Él todos los que le obedecieron, es Dios quien lo hace. Aunque en la palabra se señala que Dios es el creador, Dios es el redentor, Dios es el que levanta de los muertos a los hijos de Dios, pero eso lo dice del Padre, lo dice del Hijo y lo dice del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a estudiar, lo vamos a volver a señalar, porque la obra de Dios para salvar al ser humano, la obra de Dios al hacer pacto con el pueblo de Israel, es una obra hecha por Dios. Y esa obra hecha por Dios señala la obra del Padre, señala la obra del Hijo y señala la obra del Espíritu Santo. El tema lo llegamos hasta aquí, hasta este momento. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a ir presentando los textos bíblicos que avalan todas estas cosas que estamos diciendo. Por mi parte, yo agradezco a Dios mi Redentor, mi Salvador. Le agradezco porque es mi Salvador, porque Él me creó, Él me da vida y cuando muera Él me va a levantar. Pero también le agradezco porque me permite hacer estas grabaciones y grabar estos temas que espero con su ayuda queden puestos en las redes, listos para que alguien pueda escuchar y pueda ser beneficiado. Por eso también le agradezco a Dios. Tú que estás escuchando y vas a seguir escuchando, la ayuda de Dios, lo que voy a seguir diciendo, valóralo. Lo que estoy diciendo, valora esta temática y si te parece bien, para beneficio de otros que lo puedan también escuchar, ponle que te gusta y suscríbete, comparte con otros para que estas verdades puedan llegar a la mayor cantidad de personas posible. Hasta aquí llego. Nos vemos en nuestra próxima grabación.